así que me recuperé bastante bien, gracias a Dios, así que acá estoy. Vamos a hablar esta mañana un rato sobre abdomen agudo en general, y vamos a ver también lo que es un poquito de apendicitis aguda. Bueno, cualquier pregunta que tengan o algo me van diciendo, no hay problema. A ver si yo tengo para pasar esto. Bueno, por definición, lo que es abdomen agudo, van a encontrar en diferentes libros definiciones con algo de diferencia, pero todas más o menos parecidas. Un síndrome, el abdomen agudo es un síndrome clínico quirúrgico que se caracteriza por dolor abdominal, ¿sí? Dolor abdominal de diferente intensidad, que puede ser localizado o difuso en el abdomen con una etiología que puede ser diversa. Y la evolución satisfactoria del paciente requiere siempre de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Lo mejor que podamos hacer el diagnóstico y lo más rápido que podamos hacer el tratamiento. Eso es lo que marca el pronóstico en un paciente con abdomen agudo. No los retrasos diagnósticos y no en la equivocación del diagnóstico. Así que bueno, eso es para tener en cuenta. Acuérdense que es la causa más frecuente de consulta en un servicio de emergencia. Ustedes van a tener que, de la gran cantidad de consultas que tengan en un día en un servicio de emergencia, gran cantidad de ellas van a ser abdomen agudo. Y siempre el abdomen agudo es como dice ahí la diapositiva, es un reto para el médico, porque muchas veces no sabemos realmente qué es lo que tiene el paciente, no sabemos para dónde agarrar, a veces el paciente tiene dolor abdominal y resulta que viene de otro lado y no es del abdomen. Así que bueno, siempre es un reto, un desafío para el médico que está atendiendo ese paciente. Y siempre se lo define arbitrariamente como que es un paciente que tiene el dolor menos de una semana de evolución. Ya cuando pasa de una semana de evolución empezamos a hablar ya de dolor crónico. Así que eso es importante también que tengan en cuenta, con menos de una semana de evolución. Bueno, siempre cuando ustedes estén ante un paciente con abdomen agudo, se tienen que hacer algunas preguntas y tratar de contestárselas como para tener una guía y poder resolver el cuadro en forma correcta. Primero, yo les puse algunas acá como para que ustedes tengan en cuenta. La enfermedad del paciente que ustedes están viendo tiene un tratamiento que puede ser médico o puede ser quirúrgico. Bueno, ustedes se preguntan, ¿es médico o es quirúrgico este tratamiento? Si es quirúrgico, deben definir si el tratamiento quirúrgico puede ser inmediato o debe ser inmediato, o puede diferirse y pasar unas horas y poner en condiciones el paciente y después operarlo. Eso pasa, por ejemplo, en una apendicitis aguda, que el cuadro no es de requerimiento muchas veces inmediato, excepto que tenga una peritonitis el paciente y que tenga menos tiempo para tomar la decisión quirúrgica, pero generalmente uno pone en condiciones el paciente, lo acomoda, si comió hace poco, lo deja en el tiempo de ayuno necesario para poder ingresar a quirófano. Bueno, eso ocurre, por ejemplo, con una apendicitis, no así, por ejemplo, con un herido de arma de fuego o un paciente con un traumatismo cerrado de abdomen, con una hemorragia. Esos son pacientes que no se puede diferir el tratamiento y deben hacerlo en forma inmediata, esté en las condiciones que esté el paciente. ¿Por qué? Porque corre riesgo su vida en forma inmediata. Y después también se tienen que preguntar si la enfermedad que tiene ese paciente se puede agravar o no por una operación innecesaria. A veces nosotros hacemos cirugías y esa cirugía muchas veces pone en riesgo al paciente de forma innecesaria porque no tendría que haber sido operado, por ejemplo. Entonces esas son interrogantes que deben contestarse, como para tener una guía, ¿no? Ogilvy ya decía que en las etapas más precoces de las enfermedades agudas del abdomen hay un momento en el cual los síntomas no son específicos
y la diferencia entre el estado normal y la enfermedad es muy escasa. Eso ya lo decía Ogilvy, no sé si ustedes se acuerdan del síndrome de Ogilvy, si no, búsquenlo, es muy interesante para tenerlo en cuenta en algunos pacientes. Bueno, los tipos de dolor abdominal, ustedes ya esto probablemente hayan visto algo no sé si en semiología o en cirugía, en fisiología. Tenemos 3 tipos de dolor abdominal: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. El dolor visceral es un dolor sordo, más localizado, ¿no es cierto?, que se puede percibir a una distancia del lugar afectado. Eso, por ejemplo, en el caso de distensión abdominal, estiramiento, isquemia intestinal. La isquemia intestinal se caracteriza por dar ese dolor más localizado, ese dolor bien visceral, que uno no sabe bien para dónde agarrar. El dolor somático ya es un dolor más localizado, ¿sí?, con un inicio más brusco, intenso, y que aumenta con los movimientos del paciente o los movimientos de la pared abdominal. Y el dolor referido es un dolor originado en otro lugar, o muchas veces se refiere el dolor de otro lugar y se manifiesta en el abdomen. Bien. Siempre es importante hacer una buena semiología del abdomen. Acuérdense del abdomen, del dolor, perdón. Dijimos que el principal síntoma era el dolor del paciente en los casos de abdomen agudo, así que hay que hacer una buena semiología, ver qué tipo de dolor tiene, analizar el tipo de dolor, las características y qué síntomas asociados tiene el paciente. Ahí ustedes ven varios: náuseas, vómitos, falta de eliminación de gases y materia fecal. Puede tener fiebre, puede tener reacción peritoneal, bueno, todo lo que ustedes ven ahí puede estar asociado al paciente con dolor abdominal. Y es muy importante interrogarlo y examinarlo, ¿no? Otras asociaciones que puede tener son esas que están ahí: diarrea, constipación, melena, proctorragia. Un paciente puede ser que está taquicárdico, taquipneico, ictérico, ligúrico, y otras cosas más. Eso nos va a marcar una pauta del probable cuadro del abdomen agudo. Porque un paciente que venga con abdomen agudo, que venga con dolor, que venga con taquicardia, con taquipnea, que esté pálido, sudoroso, que esté hipotenso, y ustedes tendrán que pensar que ese paciente, por ejemplo, tendrá un cuadro hemorrágico hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? O un paciente que venga con un cuadro de una peritonitis generalizada, puede ser que tenga ausencia de ruidos intestinales, no solamente que tenga el dolor abdominal, la defensa, la contractura, puede estar oligúrico. Bueno, son cuadros que ustedes tienen que ir viendo para ir analizando y tomando decisiones, ¿no? ¿Qué premisas tenemos para el diagnóstico del paciente con abdomen agudo? Bueno, lo que dijimos y lo que ustedes ya saben: realizar una correcta historia clínica, bien prolija y bien detallada de ese paciente, hacer un examen físico completo del mismo, formularse hipótesis diagnóstica sobre la asociación de signos y síntomas. Eso es muy importante. Yo siempre les digo: traten de agrupar a los pacientes sindrómicamente y háganse una lista de problemas con los problemas que trae el paciente a la consulta. Qué sé yo: náusea, vómito, dolor, como dijimos antes, hipotensión, taquicardia, taquipnea. Bueno, toda una lista de problemas, y a la derecha pónganse la probable agrupación sindrómica o los probables cuadros que puedan encajar con ese tipo de paciente. Y así van descartando posibilidades y van achicando las posibilidades de diagnóstico. Eso es muy, muy importante. Siempre tratar de, como dice ahí, objetivar mediante un laboratorio, una placa, una ecografía, una tomografía, según lo que tengan disponible, para tratar de confirmar su hipótesis diagnóstica en el interrogatorio y en el examen físico, ¿no? Y tomar una decisión terapéutica después de haber valorado, ¿no es cierto?, los signos y los síntomas de ese paciente al final del proceso, ¿no? Eso es interesante, es importante. Bueno, en el examen clínico del paciente con abdomen agudo tienen que fijarse siempre, bueno, en la inspección. Fíjense todo lo que pueden llegar a rescatar en la inspección. El paciente puede tener cicatrices abdominales, eso los tiene que hacer pensar en que el paciente puede llegar a tener
bridas o adherencias intraabdominales por una cirugía previa, y el cuadro que trae puede ser un cuadro que lleva una oclusión intestinal, por ejemplo, una torsión intestinal por una brida, por una adherencia, un estrangulamiento de alguna víscera por una brida o una adherencia. Si el paciente está distendido, puede llegar a tener un cuadro de obstrucción intestinal. Si tiene masas y ondas peristálticas que pueden ser visibles. Soy médico, pues. Y Está muy en el tentador. caso de tener un hemoperitoneo, el signo de Kuyen o el signo de Turner en los placos. Internet es súper malo. En la ocultación, el paciente puede presentar borborismos, un abdomen silencioso, puede tener soplo, puede tener ruidos aumentados también. Eso también puede marcar, ¿no es cierto?, si tiene ruidos aumentados, en el caso de una oclusión intestinal. Al inicio puede haber ruidos que estén aumentados por encima del sitio de obstrucción, y con el pasar del tiempo se van disminuyendo los ruidos abdominales. En la percusión, bueno, la percusión ahí tenemos que ver la matidez hepática, tenemos que ver en el caso de que, por ejemplo, esa matidez hepática puede estar ausente cuando hay una víscera hueca perforada por la acumulación de aire por debajo del diafragma, hace que desaparezca la matidez hepática y sea reemplazada por timpanismo, por el aire que se acumula. O la matidez desplazable en el caso que en los cambios de posición del paciente ustedes vayan viendo y vayan detectando, ¿no es cierto?, por ejemplo, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, una citis, un paciente cirrótico, una hemorragia, etc. La palpación abdominal, acuérdense que la palpación abdominal siempre empieza en la fosa ilíaca izquierda y termina en el ombligo. Es una palpación en sentido antihorario, en G se llama, ¿sí? Empieza en el sitio de fosa ilíaca izquierda y termina en el ombligo, excepto que tenga dolor en algún sitio abdominal. El sitio, la región del dolor abdominal se palpa en última instancia para no cambiar la semiología del abdomen. Así que bueno, ahí pueden tener signos peritoneales, como por ejemplo puede ser el signo del rebote positivo o signo de Bloomberg, que se llama, en el caso, por ejemplo, de una peritonitis localizada por ejemplo, una apendicitis aguda. Pueden tener el signo de McBurney en la apendicitis aguda, el dolor, la defensa, la compresión en la fosa ilíaca derecha, el signo de Murphy, el signo de Rousing, cuando comprimen la fosa ilíaca izquierda y duele la fosa ilíaca derecha por el desplazamiento de los gases del colon, hacen que el paciente tenga dolor. Eso se llama signo de Rousing. Y no olvidarse siempre de la posibilidad de hacer un tacto rectal o un tacto vaginal en el paciente, siempre con algún testigo o alguien que esté con ustedes cuando hacen el examen físico, ¿sí?, para evitar cualquier problema. Bueno, acá tienen alguna guía, como depende la velocidad de instauración del dolor. Tienen acá, por ejemplo, una guía como para que tengan una idea de lo que es el inicio del dolor en algunas patologías. Por ejemplo, el comienzo brusco, como es una úlcera perforada, un aneurisma disecante, en realidad se llama ahora disección aórtica, no aneurisma disecante. Rotura del esófago, rotura de un embarazo ectópico, que generalmente los pacientes dicen el tiempo o el momento exacto del comienzo del dolor, el infarto, el neumotórax espontáneo. Bueno, son todas patologías que pueden llegar a tener dolor abdominal de comienzo brusco. Un comienzo rápido, no tan brusco, pero un comienzo rápido, son de los cuadros más inflamatorios, como la diverticulitis aguda, la pancreatitis. El dolor en la pancreatitis es bien típico, centro abdominal, el paciente viene con posición antálgica, les dice que el dolor comenzó luego de una ingesta copiosa alimentaria generalmente o alcohólica. Puede tener también la obstrucción intestinal, un comienzo rápido, por ejemplo, como dijimos antes, una brida, una adherencia, puede dar puede ser el origen a la obstrucción intestinal. O un cólico biliar o un cólico renal también tienen un comienzo rápido. Comienzo gradual, bueno, ahí tenemos apendicitis, diverticulitis,
colecititis, pancreatitis, algunas otras más. Y ahí, como dice a la derecha, cuando un dolor abdominal agudo persiste más de 6 horas de evolución, la mayoría de los casos se debe a una enfermedad de tratamiento quirúrgico. O sea, es raro que un paciente que tenga dolor abdominal por más de 6 horas de evolución no sea de una resolución quirúrgica, como para que lo tengan en cuenta. Dentro de lo que son exámenes complementarios, ahí tienen lo que pueden hacer. No se olviden de que todo paciente con abdomen agudo tiene que tener un laboratorio, puede llegar a tener radiografía simple, aunque ahora a veces tenemos más rápido una ecografía, una tomografía que una placa, pero normalmente el paciente con abdomen agudo tiene que sacarse el par radiológico de radiografía de tórax de frente y la radiografía de abdomen de pie, para ver, sobre todo en la de tórax, patologías a nivel pulmonar o para ver neumoperitoneo, y en la radiografía de abdomen, sobre todo para evidenciar la presencia o no de niveles hidroaéreos, en el caso de que sea, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Pueden hacerse punciones abdominales y, por ejemplo, en el caso de un paciente con abdomen agudo que tenga una peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo, un paciente cirrótico, para analizar el líquido, para ver qué tipo de líquido tiene, para mandar a cultivo. Bueno, resonancia, y hoy en día está la videolaparoscopía, que no solamente es diagnóstica, sino que es terapéutica muchas veces, en la mayoría de los casos. Acuérdense que los exámenes complementarios no reemplazan, como dice ahí, no reemplazan la información obtenida tanto en el interrogatorio como en el examen físico, sino que complementan, son complementarios, como la palabra lo dice, para que ustedes apoyen su hipótesis diagnóstica. Y es imprescindible, como dijimos, obtener las radiografías de tórax como de abdomen en todo paciente con abdomen agudo. Eso es importante porque una simple placa nos puede marcar, qué sé yo, por ejemplo, una placa de tórax nos puede marcar la presencia de un neumoperitoneo o nos puede marcar la presencia de una neumonía de base derecha y el paciente ingresa por dolor en el hipocondrio derecho, como similar a una colecititis aguda, un cólico biliar, y resulta que tiene un cuadro de una neumonía de base derecha. Sobre todo los niños, que muchas veces los cuadros de la patología pulmonar hacen sobre todo la irradiación del dolor a la fosa ilíaca derecha muchas veces, y uno los confunde con una apendicitis aguda y resulta que el paciente estaba con una neumonía. Bueno, ¿cómo clasificamos el abdomen agudo? Esto es importante que lo tengan en cuenta. El paciente puede tener un abdomen agudo y puede ser inflamatorio, como dice ahí, obstructivo, perforativo, puede ser de origen vascular, puede ser traumático o puede ser un abdomen agudo de origen no específico, ¿sí? Esa es la clasificación más típica que van a encontrar en la mayoría de los libros. Así que eso para que la tengan en cuenta. Ahí tienen a la derecha algunas fotos de abdomen agudo de origen traumático. Y bueno, los pacientes se presentan así, de esa manera, ¿no? Después puede ser otra clasificación, lo pueden dividir en simple o en complejo. En simple es el inflamatorio, oclusivo, perforativo y hemorrágico, y el complejo lo tienen ahí, que sea de origen vascular, el que sea de origen retroperitoneal, o el que sea de origen, por ejemplo, por una torsión ovárica, de una trompa de falopio, de un epiplón mayor, etc. Esa es otra clasificación que pueden encontrar. Tengan en cuenta que en algunos pacientes el abdomen agudo tiene características particulares. Como dice ahí, el mayor impacto de la enfermedad puede ser en pacientes, por ejemplo, con edades avanzadas, por ejemplo, pacientes mayores de 60 años, pacientes obesos, embarazadas, pacientes inmunosuprimidos con consumo de esteroides o con síndrome o con SIDA, o sea, con síndrome de inmunodeficiencia, o pacientes con enfermedades sistémicas previas como veníamos hablando, insuficiencia renal, cirrosis, enfermedades hematológicas, diabetes, neoplasias, etc. Bueno, todos esos pacientes son pacientes que tienen que tener en cuenta que son pacientes con inmunodepresiones, y a veces los síntomas y los signos del abdomen agudo no están presentes el 100% o no se presentan como se presentarían en un paciente inmunocompetente. Así que eso para que tengan en cuenta. Bueno, acá les doy algunos algoritmos, algunos diagramas de flujo como para que vean. Si tenemos un paciente con dolor abdominal y distensión abdominal,
pensamos sobre todo que pueda llegar a tener una obstrucción del intestino, ¿sí? Esa obstrucción intestinal puede ser una obstrucción intestinal con vómito temprano o con vómito tardío. Si es con vómito temprano, pensamos en que la obstrucción puede ser más alta, y si es un paciente con vómitos más tardíos, podemos pensar que la obstrucción es una obstrucción un poco más baja, ¿sí? Que tardó más tiempo en vomitar, la obstrucción es un poquito más baja. Si el paciente tenemos un colapso o un shock con contractura abdominal, estamos pensando en una perforación de víscera hueca. Ahí en este caso puede ser una úlcera péptica perforada o puede ser una perforación del intestino. Acá es importante, si tenemos un paciente con contractura abdominal y con síntomas de shock, taquicárdico, taquipneico, hipotenso, es importante la radiografía, como decíamos antes, porque con una sola placa, una radiografía de tórax de frente, por ejemplo, ya vamos a ver el neumoperitoneo y vamos a ver ahí a tener el diagnóstico y la conducta que vamos a tomar. Acá hay otros diagramas de flujo que también para que tengan en cuenta. En el caso del abdomen agudo obstructivo, sacar las radiografías pertinentes de tórax, de abdomen, del laboratorio que corresponda. Tienen los diagnósticos ahí más probables, como por ejemplo la obstrucción intestinal por brida, la hernia inguinal atascada, un cáncer de colon. Y bueno, si confirmamos el diagnóstico, la conducta de ese paciente sería la internación con la hidratación y con la consulta con el servicio de cirugía para ver qué conducta van a tomar. Y si no se confirma el diagnóstico de entrada, se puede realizar una tomografía de abdomen y ver si se puede evaluar el probable origen del cuadro del paciente, ¿no? Acá cuando tiene un abdomen agudo perforativo, que los diagnósticos más probables pueden ser una úlcera, una diverticulitis perforada, puede ser una apendicitis también perforada, que pueda llegar a dar neumoperitoneo. También las placas, laboratorios, si se confirma, se interna, se pone hidratación parenteral, se le suspende todo paciente con abdomen agudo, recuerden, no puede comer ni tomar agua en un principio hasta que no se tenga más o menos el diagnóstico, ¿sí? Porque eso agravaría los síntomas y en el caso que tenga que ir a una cirugía, retrasaría el comienzo de la cirugía porque no está en ayuna, con el ayuno correspondiente, ¿sí? Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Acá tienen otro diagrama cuando, por ejemplo, el paciente viene con dolor en el hemiabdomen superior. Ahí también hacemos la radiografía, podemos hacer una ecografía de hígado, de vías biliares, páncreas, pedir un laboratorio completo, ¿sí? Y siempre cuando tenemos dolor ya que empezamos a involucrar el hemiabdomen superior, acuérdense de agregar el hepatograma y sobre todo la amilasa por el caso de la presencia o no de una pancreatitis aguda. Ahí podemos tener litiasis vesicular, sin signos de pancreatitis. La litiasis vesicular se presenta generalmente o como colecistitis aguda, o como cólico biliar, o como cólico vesicular. El cólico vesicular no es otra cosa que el dolor en el hipocondrio derecho y en el epigastrio hipocondrio derecho, sin signos de inflamación de la vesícula, solamente por el atascamiento y el aumento de la presión del contenido de la vesícula, que hace que ese paciente tenga mayor dolor, ¿no es cierto?, en cada contracción de la vesícula. Y la colecistitis, ya el paciente tiene inflamación de las paredes, tiene aumento de tamaño de la vesícula, etcétera, ya es otro cuadro. Hay que ponerle antibiótico, hay que hidratarlo bien, y el paciente con cólico biliar generalmente no se trata con antibiótico, se trata con analgésico, con antiespasmódico, y con eso generalmente resuelve. Y si tiene signos de pancreatitis aguda, el paciente obviamente tiene que internarse, no puede comer ni tomar nada por boca hasta que no se resuelva el cuadro de pancreatitis y determinar la causa, que generalmente en nuestro medio la causa de la pancreatitis aguda es por litiasis vesicular. Bueno, acá tienen otro diagrama cuando el dolor está focalizado en lo que es la región periumbilical. Fíjense que a todos se les hace radiografía de pie y acostado, radiografía de tórax y el laboratorio. Acá le agregamos también la amilasa. Y acá, bueno, el cuadro puede ser una pancreatitis, puede ser un abdomen agudo perforativo, ya es más periumbilical, más generalizado, más inespecífico el dolor. Tenemos que tratar de buscar el cuadro más
más cercano a los síntomas del paciente, ¿no? Dolor en fosa ilíaca derecha o en hipogastrio. Bueno, acá lo que más frecuentemente tienen que tener en cuenta es que sea o no una apendicitis aguda. Es importante primero si es un varón o es una mujer. En el varón no tenemos mucho vamos a decir, problema en el diagnóstico. No tenemos muchos órganos que nos pueden hacer equivocar, pero en la mujer sí. Tenemos toda la parte de los órganos reproductores internos, como la trompa, el ovario, que nos pueden hacer confundir y ahí tenemos que tener un poquitito más afinada la agudeza para el diagnóstico que en el caso del hombre. En el caso de que sea una apendicitis aguda el dolor, el diagnóstico, el paciente tiene que internarse, tiene que hidratarse en forma parenteral, se le pone analgésico, antibiótico y se hace la interconsulta correspondiente con el servicio de cirugía para decidir la conducta quirúrgica. Si es una mujer en edad menopáusica o es un varón, como dice ahí, la posibilidad de diagnóstico puede ser hacer una tomografía de abdomen. Generalmente se hace primero una ecografía y después se hace una tomografía para tratar de corroborar si tiene o no un cuadro apendicular. Ahí puede ser un cuadro apendicular o un cuadro ginecológico. Dentro de los cuadros ginecológicos tenemos la enfermedad inflamatoria pelviana, o sea, la enfermedad infecciosa que es inflamatoria, se le llama EPIA o EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Puede ser un embarazo ectópico, que ya habíamos hablado algo antes, o puede ser alguna patología anexial. Y cuando la mujer está en edad fértil, no se olviden de solicitar la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica para descartar la presencia o no de un embarazo, porque puede ser un embarazo ectópico roto y la paciente tiene dolor abdominal. Siempre tienen que preguntar también la fecha de última menstruación en el interrogatorio para tener en cuenta el cuadro, ¿no? Y en la fosa ilíaca izquierda no nos queda más que pensar sobre todo en un cuadro, por ejemplo, de origen diverticular. Ya cuando veamos la semana que viene patología diverticular vamos a ver, el sigmoide es la zona más frecuente de aparición de divertículos en lo que es el intestino grueso, o sea que el 75% de los casos están presentes en esa zona, o sea que el paciente puede tener dolor en fosa ilíaca izquierda. Lo primero que hay que pensar es que pueda llegar a ser un cuadro diverticular. Si es una mujer o un varón, mujer menopáusica, como dijimos antes, un varón, se puede hacer una tomografía y se puede llegar al diagnóstico. Y si es una mujer en edad fértil, lo mismo que antes, se puede hacer una ecografía, se puede hacer también un análisis de laboratorio para determinar si no está embarazada. Eso es determinante para tomar conductas, ¿sí? Sobre todo conductas cuando hay que hacer tomografía, por ejemplo, o radiografías por el tema de los rayos en los embarazos pequeños, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, después preguntarse, ¿cuándo debo operar a un paciente? Bueno, cuando el paciente tiene un dolor generalizado, un dolor severo que no responde al tratamiento médico, es una donde podrían llegar a pensar en alguna conducta quirúrgica. Cuando el paciente está con una peritonitis generalizada, cuando el paciente tiene aire libre intraperitoneal, también es un paciente que hay que tomar conducta quirúrgica. Cuando hay sangre intraperitoneal, eso no siempre, eso depende del origen, porque a veces son pacientes que tienen sangre, pero por un trauma cerrado y el paciente está bien, está hemodinámicamente normal o compensado, y nosotros tenemos los recursos necesarios en el lugar donde trabajamos para tomar una conducta quirúrgica, en el caso que así sea, una conducta quirúrgica rápida. A veces esos pacientes se tratan con tratamiento no operatorio, por ejemplo, algunos traumatismos hepáticos, algunos traumatismos esplénicos, tienen sangre libre intraperitoneal porque han sangrado, pero en el momento que se los evalúa no están en ese momento sangrando, están bien desde el punto de vista hemodinámico, se toma una conducta quirúrgica, una conducta expectante. Así que bueno, eso de sangre libre intraperitoneal es relativo. En algunos casos sí, en otros casos no. Una peritonitis postraumática, eso sí, un aneurisma de aorta roto también.
un infarto intestino mesentérico también. Eso es más un diagnóstico por descarte o un diagnóstico muchas veces intraoperatorio que a veces preoperatorio, porque es difícil a veces hacer el diagnóstico del infarto mesentérico antes de la cirugía. Y en el caso de obstrucción intestinal que no responda con tratamiento médico, también hay que hacer una cirugía. Bueno, como conclusiones de lo que es esta primera parte de abdomen agudo en general, recuerden, es un permanente desafío para el cirujano. El abdomen agudo es una patología evolutiva, no es una patología que es estática, sino que evoluciona, por eso tienen que ver los pacientes y ver la evolución que tienen, seguirlos, darle mucho valor a los elementos de la historia clínica. Bueno, el diagnóstico clínico quirúrgico y el tratamiento de la cirugía, aunque a veces el tratamiento del abdomen agudo no siempre es la cirugía, como por ejemplo los casos de que hablábamos antes, que puede ser un abdomen agudo de origen, por ejemplo, una neumonía de base derecha no es de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Así que bueno, pero generalmente el tratamiento se hace de forma quirúrgica. Muy bien, ahora para seguir un poquitito, vamos a hablar de lo que es el abdomen agudo médico, que ustedes lo van a escuchar, que esta es una de las causas, las cuales, una de la etiología en las cuales no es de tratamiento quirúrgico, el cuadro. Hay numerosas patologías que pueden simular un abdomen agudo de origen quirúrgico. Y bueno, hay que evaluarlo correctamente al paciente para no indicar una cirugía innecesaria y muchas veces agravar la evolución del paciente, ¿no? Entonces, hay diferentes patologías. Acá le pongo algunos signos y síntomas que orientan a patologías no quirúrgicas, como por ejemplo la fiebre elevada, escalofríos, diarreas, dolores articulares, erupciones cutáneas, ven ahí, disnea, pus por la vagina, por la uretra, orina hematúrica, algunos síntomas neurológicos, antecedentes de ingesta de fármacos, de viajes, anticoagulantes, expulsión de coágulos renales, de cálculos renales, perdón, puede ser un cólico renal tranquilamente que simule un cuadro de abdomen agudo, adenopatías, hepatoesplenomegalia, son todos signos y síntomas que lo tienen que hacer pensar como que el paciente no tiene un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Bueno, esta es la primera parte de la clase. Vamos a empezar la segunda parte, como ya para ir viendo sobre todo la parte de lo que es apendicitis aguda. Vamos a hablar de lo que es abdomen agudo inflamatorio. Yo de diverticulitis, que está en esta misma clase, no les voy a hablar porque vamos a hablar la semana que viene. Y de colecistitis aguda no les voy a hablar porque es patología que ingresa ya para el año que viene. Pero sepan sí que la causa más frecuente de abdomen agudo inflamatorio en los servicios de emergencia es la colecistitis aguda, la apendicitis aguda y la diverticulitis. Son las tres causas más frecuentes que van a tener como cuadro de abdomen agudo inflamatorio. El objetivo que nos vamos a plantear ahora va a ser analizar siempre las causas más frecuentes, conocer los aportes de los diferentes métodos complementarios para un diagnóstico rápido y analizar las distintas opciones terapéuticas, ya sean médicas o quirúrgicas, de los cuadros, ¿sí? Como les dije antes, las causas más frecuentes de dolor abdominal en los servicios de emergencia, de dolor abdominal agudo, es de origen inflamatorio, ¿no es cierto? Es la apendicitis, la colecistitis y la diverticulitis. Siempre tienen que pensar en esas tres cosas primero y después empezar a descartar lo demás. De lo que es apendicitis aguda, recuerden que es la causa más frecuente de abdomen agudo en todas las edades, con una mayor incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Y es un poquito más frecuente en el varón que en la mujer, en una relación de 2:1. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre en el caso de una apendicitis aguda? Ahí generalmente se obstruye la luz del apéndice, que en los pacientes en las diferentes edades tienen diferentes causas, diferentes etiologías de la obstrucción de la luz. En los jóvenes por hiperplasia linfoide, normalmente a los chicos y en los adultos jóvenes generalmente se da
a veces cuando han cursado con cuadros de respiratorio o con cuadros faringios, donde han hecho un cuadro inflamatorio generalizado de la parte ganglionar, y también acá ha reaccionado, ¿no es cierto?, los folículos linfoides del apéndice, y eso hace que se obstruya aumentan de tamaño, se obstruye la luz del apéndice y se produce la inflamación. En los adultos puede ser por fibrosis, lo más frecuente que sea por un fecalito, o sea, por una bolita de materia fecal que obstruye la luz del intestino, del apéndice, y eso genera el aumento de la presión y la apendicitis aguda. Y también puede haber causas como por ejemplo las parasitosis, sobre todo en algunos, nosotros la otra vez tuvimos una apendicitis por una parasitosis, teníamos un ascaris lumbricoide metido en la luz del apéndice, y había generado una apendicitis aguda. Se obstruye la luz intestinal, la luz del apéndice, ¿no es cierto?, por alguna de esas causas. Al aumentar la presión adentro de la luz del apéndice, se compromete la circulación vascular. Primero se compromete la circulación venosa y después se compromete la circulación arterial. Primero la de baja presión y después la de alta presión. La isquemia que produce ese compromiso vascular hace que haya un sobrecrecimiento bacteriano dentro de la luz del apéndice, y eso hace que, ¿no es cierto?, se inflame, y si sigue la evolución del cuadro, cuando se compromete la parte arterial, hay necrosis de la pared y se puede llegar a perforar. Esa es la evolución que tendría un cuadro apendicular si no se resuelve, ¿sí? El aumento de la presión de la luz, el compromiso vascular y el aumento de la posibilidad de la perforación. Bien. Así que ahí está la historia natural. Hay inflamación, hay isquemia, se puede perforar, puede haber un absceso, puede haber un cuadro peritoneal, ¿sí? En estos pacientes. Y fíjense que cuando el paciente tiene menos de 24 horas de evolución de empezado el cuadro, tiene un 90% de chance que no esté perforado ese apéndice, pero cuando hay más de 24 horas de evolución, el 65% de los casos, en el 65% de los casos, esos pacientes se pueden llegar a perforar. Bien. El diagnóstico, acuérdense que el diagnóstico de la apendicitis aguda es un diagnóstico que se hace de forma clínica, o sea, se hace con el interrogatorio y el examen físico. Esa es la base, el pilar de diagnóstico. Se puede complementar, sí, con imágenes, como por ejemplo una radiografía simple de abdomen, que lo que vamos a ver mayormente es un hilio localizado en la región de la inflamación. No es que vamos a ver el apéndice ni vamos a hacer diagnóstico con una radiografía simple. La ecografía abdominal nos puede sí aportar datos importantes. La ecografía sí muchas veces ve el apéndice secal, lo ve aumentado de tamaño, lo ve engrosada la pared, un signo típico en la apendicitis aguda que se llama signo de la escarapela, que es en un corte transversal del apéndice por ecografía, donde uno ve las paredes del apéndice inflamadas y el edema que hace como que si fuera una escarapela, o si no se lo llama también signo de Diana, si no me equivoco, como si fuera un de esos tableros para tiro al blanco. Se le ven las diferentes capas del apéndice con la ecografía. Y la tomografía computada muchas veces sí nos da el diagnóstico, o se ve la alteración de la grasa periapendicular, se ve el apéndice secal, se ve el aumento de tamaño, y se puede hacer también diagnóstico de alguna otra complicación, como por ejemplo un absceso o alguna cosa que ya esté comprometiendo un poco más el paciente. En el laboratorio se pide un laboratorio básico, no hay un laboratorio específico para apendicitis aguda, sino que un laboratorio básico con hemograma, uremia, glucemia, se puede pedir una amilasa, un hepatograma y un coagulograma para el caso de que el paciente tenga que ir a cirugía. En la historia clínica, lo más importante, como dijimos antes, es el dolor.
La forma de inicio, no sé si saben lo que es la cronología de Murphy, pero es aquel dolor que empieza en la apendicitis aguda, típico, que empieza en el epigastrio y con el correr de las horas empieza a irradiar hacia fosa ilíaca derecha, asociado a episodios de náusea y puede llegar a tener hasta vómitos. Esa es la cronología de Murphy, o sea, ese es el cuadro más típico, aunque a veces empieza el dolor directamente a lo que es la fosa ilíaca derecha y no empieza en el epigastrio como con cronología. Puede tener anorexia el paciente, es bastante típico. Uno le pregunta al paciente si tiene hambre, el paciente dice generalmente que no está con... Puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener fiebre, sí, y falta de eliminación de heces y de gases muchas veces por el hilio regional que hace y la detención del tránsito intestinal que hace de forma localizada. En el examen físico, bueno, inspeccionar bien el paciente. En la palpación, el paciente va a tener dolor y defensa en fosa ilíaca derecha. Ese es el signo de Murphy positivo. Perdón, de McBurney positivo. Y el signo de Bloomberg positivo es el dolor a la descompresión. O sea, cuando ustedes palpan, hacen la palpación superficial y profunda, pueden llegar a tener dolor a la palpación, o sea, lo que se llama defensa o McBurney positivo, y cuando sueltan en forma brusca la pared del abdomen, el paciente también acusa dolor, y ese es el signo de Bloomberg positivo, es un signo de inflamación localizada, se lo toma como signo de irritación peritoneal. Ya uno lo toma como un signo de peritonitis localizada cuando tiene Bloomberg positivo. Después la percusión, que puede generar la misma percusión de la zona, puede generar reacción peritoneal. Si la percusión del abdomen ya genera dolor, estamos casi seguros ya que hay afectación del peritoneo parietal y es un signo más para tomar una conducta quirúrgica. La ocultación puede llegar a tener en esa zona de la fosa ilíaca derecha un silencio ocultatorio o una disminución de los ruidos por el hilio que genera la inflamación apendicular, ¿no? Y bueno, el tacto rectal que se hace generalmente en la mayoría de estos casos, sobre todo cuando el cuadro es dudoso, se hace un tacto rectal también que complementa, ¿no es cierto?, siempre el examen físico del abdomen en un paciente con abdomen agudo. Bueno, acá dentro de lo que es el examen físico no pretendo que sepan todos los signos que hay acá, los puntos, sino que me interesa, bueno, el punto doloroso de McBurney, lo que dijimos antes, es el punto que está ubicado en la unión, en una línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo, anterosuperior derecha con el ombligo, en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, en ese punto está el punto doloroso de McBurney, ¿sí? En esa línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior y en la unión de los dos tercios internos de esa línea con el tercio externo, ahí está el punto doloroso de McBurney. Ese es el punto típico de una apendicitis aguda. El signo de Bloomberg, como dijimos antes, la descompresión brusca y el dolor que genera, signo de irritación peritoneal. El signo contralateral de Bloomberg, eso no pretendo que lo sepan. El signo de Ganó-de-Mussy, sí. Ese es Ganó-de-Mussy, ustedes lo han visto en semiología, cuando hay una peritonitis generalizada, cuando hay dolor a la compresión del abdomen en todos los cuadrantes. Ese punto de Lance, Lessen y Morris no me interesa, no se preocupen por eso, pero sí la maniobra del psoas. La maniobra del psoas es una maniobra que cuando el apéndice está ubicada sobre todo sobre el músculo psoas y nosotros al intentar palpar el paciente, ¿no es cierto?, hacer la palpación de la región de fosa ilíaca derecha, le hacemos levantar el miembro inferior derecho extendido, lo hacemos levantar ofreciéndole una leve resistencia. Eso hace que se contraiga el músculo psoas y como el apéndice está contactando sobre el músculo psoas, el músculo al contraerse y nosotros al estar palpando la pared anterior del abdomen generamos dolor. Esa es la maniobra del psoas. Fíjense, está bien clarita en el libro para que la puedan ver bien. Bueno, tacto rectal y tacto vaginal. Y la maniobra de Joyce San Martino es aquella maniobra que cuando el paciente, por ejemplo, nosotros tenemos dudas, que no sabemos si el dolor abdominal
está localizado no en una región o el paciente no se relaja para poder hacer la palpación abdominal, se hace una palpación abdominal combinada con un tacto rectal. Esa es la maniobra Silloi y San Martino. Con una mano se hace el tacto rectal y con la otra mano se hace la palpación del abdomen. El paciente, al hacer el tacto rectal, focaliza su atención en el tacto y relaja la pared del abdomen, y uno ahí puede detectar el sitio específico de dolor. Profe, Sí. ¿el tacto rectal sería para descartar otras patologías o podemos encontrar algo? El tacto rectal es para relajar la pared del abdomen, porque el paciente, cuando uno le hace el tacto rectal, focaliza su atención en el tacto rectal y relaja la pared abdominal. ¿Pero el tacto rectal solo? El tacto rectal solo se hace generalmente porque es un complemento de lo que es el examen físico abdominal. Generalmente se lo hace para ver si no hay dolor, si no hay algún otro punto doloroso, sobre todo en la mujer el tacto vaginal por la parte del útero y la parte de los anexos. Y en el varón, porque muchas veces depende por ejemplo, en este caso, la ubicación del apéndice puede ser un apéndice pelviano o descendente interna, y el tacto rectal puede llegar a ser doloroso. Se hace como complemento, en realidad, no buscando por ahí algo específico, porque no vamos a palpar un apéndice a través del tacto rectal, ¿no? Pero se hace como complemento del examen físico y en la maniobra de Silloi y San Martino para relajar la pared del abdomen. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Bien. Bueno, acá hay las variantes de posición del apéndice, pueden ser varias. La más frecuente es la que está descendente interna, hacia la que está apuntando, vamos a decir, hacia la pelvis, ¿sí? Puede ser ascendente anterior, ascendente posterior, pelviana, bueno, descendente interna ahí o descendente externa, retrocecal. Muchas veces el apéndice está pegado al ciego y está por detrás del ciego, por eso se llama retrocecal ascendente. Está apuntando hacia arriba y pegada a la pared del colon del lado derecho. Recuerden también que en la paciente embarazada, a medida que va aumentando la edad de la gestación y va aumentando el tamaño del útero, el apéndice va cambiando de posición, el útero va desplazando el apéndice y lo va haciendo rotar en forma antihoraria hacia arriba, ¿sí? O sea que ustedes pueden llegar a tener en una paciente embarazada un dolor, por ejemplo, depende de la edad gestacional, pero puede ser un dolor a nivel de la línea umbilical o puede ser un dolor a nivel de hipocondrio derecho, por decirles, porque el útero está el útero está aumentado de tamaño y ha hecho rotar el apéndice, y por eso cambió el lugar del dolor. Eso ténganlo en cuenta porque es importante. Cuando la mujer está embarazada hay que preguntar y ver la edad gestacional y imaginarse que el apéndice en su rotación va cambiando de posición. Y con eso obviamente el dolor, ¿no? Va cambiando el lugar del dolor. Bien. Dentro de lo que es el laboratorio del paciente con apendicitis aguda, se pide un hemograma normalmente. Lo más típico del hemograma es encontrar una leucocitosis, que no es una leucocitosis muy aumentada, no tiene una leucocitosis con demasiados glóbulos blancos, excepto que tenga una complicación. Por eso dice ahí, generalmente es de menor a 15.000 glóbulos blancos. Está entre 10.000 y 15.000 glóbulos blancos, y cuando ya hay más de 15.000 glóbulos blancos hay que pensar en alguna complicación, sobre todo en algún cuadro peritoneal, ya de compromiso peritoneal. Y recordar también que en un porcentaje, como dice ahí, el 30%, 40% de los pacientes tienen un laboratorio normal. O sea, ustedes ven un paciente con un cuadro apendicular y un laboratorio con 7.000, 8.000 glóbulos blancos, y eso, bueno, no quita que no tenga una apendicitis aguda. Por eso el diagnóstico se basa en la clínica y en los métodos complementarios, como dice la palabra, como complemento de esa clínica, ¿no? Bueno, desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. Puede haber hematuria microscópica, sí, por irritación sobre todo de la parte del uréter, en la zona que está en contacto con
con el apéndice, en la zona ahí de la fosa ilíaca derecha, y bueno, en los casos de pacientes en edad fértil, recuerden pedir la subunidad beta de la gonadotrofina. Muchas veces las pacientes no saben cuándo fue su última menstruación o están tomando método anticonceptivo, pero lo están tomando en forma errónea, o sea, se han olvidado, por ejemplo, de tomar sus comprimidos de anticonceptivos orales. Bueno, entonces uno tiene que estar seguro de no estar frente a un paciente con un embarazo y que podamos cometer algún error, ¿no? Y vean, el 20 a 30% del diagnóstico puede ser tardío o incorrecto. Eso también ocurre. Así que bueno. Acá tenemos una escala que se llama escala o índice de Alvarado. Es una escala como para que ustedes tengan en cuenta los signos y los síntomas del paciente, y a cada uno le dan un puntaje. Y ese puntaje hace que ustedes tengan un valor total al final de la evaluación del paciente que los pueda orientar o no hacia una apendicitis aguda. Fíjense que la defensa o el signo de Magurne positivo y la leucocitosis son los dos que tienen mayor puntaje, son 2 puntos cada uno, y después el resto tiene 1 punto cada uno. La anorexia, náusea, los vómitos, la cronología de Murphy, la desviación a la izquierda de la fórmula, la temperatura diferencial. Eso hace que ustedes tengan una escala. Si obviamente tienen todos los puntos positivos, es mucho más frecuente que tenga una apendicitis aguda que cuando tengan menor cantidad. Acá tenemos, como para guiarnos, cuando tenemos un índice con más de 6 puntos y es un paciente varón, generalmente se opera, ya no hay que hacerle otra cosa, por la clínica ya hacemos el diagnóstico. Y en las mujeres, fíjense, siempre se le hace, o generalmente se le hace, en este caso, una ecografía antes de la cirugía para estar seguro, sobre todo, de no cometer errores con algún cuadro inflamatorio de origen pelviano. Cuando el índice tiene 4 o 5 puntos, se le hace generalmente alguna imagen, se le puede hacer una ecografía, se le puede hacer una tomografía, se interna al paciente, se observa, y en el caso que evolucione y que uno tenga dudas, se opera, ¿no? Se hace la cirugía. Y cuando el paciente tiene menos de 4 puntos de la escala esa de Alvarado, o 4 puntos, se puede hacer un control ambulatorio y ustedes le dicen al paciente, bueno, le dan las indicaciones, que coma liviano, que haga dieta líquida por las próximas 12 horas, 24 horas, y se lo puede controlar en forma ambulatoria, y ante la menor duda, ante la menor complicación, que vuelva al control para evaluarlo, ¿no? Bueno, dentro de lo que son las imágenes, la radiografía simple de abdomen, obviamente no es útil para el diagnóstico de la apendicitis, pero sí nos marca, por ejemplo, si tiene un cuadro de ilio o no tiene un cuadro de ilio. La ecografía abdominal es importante, tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, y el ataque de abdomen tiene mayor todavía sensibilidad y especificidad, que es donde ahí podemos ver, ¿no es cierto?, el apéndice, y podemos ver la zona de la fosa ilíaca derecha. Vemos la alteración de la grasa periapendicular, vemos el ciego, vemos el colon, etc. Y podemos ver algún otro cuadro. Ahí está en una tomografía esa imagen, se ve ahí. Fíjense cómo se ven engrosadas las paredes del apéndice secal y cómo se ve la luz con el edema. Y fíjense acá abajo cómo se ve lo que yo les decía hoy, el signo de la escarapela, en este caso en una tomografía, cómo se ven los diferentes anillos. Se ve el anillo más blanco con el engrosamiento de la pared por el contraste, y se ve el anillo más negro adentro, que es el edema que tiene la pared del apéndice. Bueno, se puede hacer, en el caso de duda diagnóstica, se puede hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Una laparoscopía exploradora, como se llama, para ver, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos dudas a veces del diagnóstico, que sea un apendicitis o que sea otro cuadro, para no hacer una laparotomía y hacer una incisión demasiado amplia en el abdomen, se hace una laparoscopía, se mete una cámara
y se mira dentro del abdomen. Y con esto diferenciamos, ¿no es cierto?, causas de abdomen agudo, como dice ahí, quirúrgico, evitamos lo que son las laparotomías innecesarias, reducimos los procedimientos diagnósticos y en el caso de que tenga, por ejemplo, un apendicitis o tenga un quiste de ovario o tenga alguna otra cosa, se resuelve con ese método, ¿no es cierto?, por laparoscopía. Y el paciente evoluciona de forma adecuada. El diagnóstico diferencial es muchísimo, hay muchísimos diagnósticos diferenciales, estos son algunos de los que están ahí, sobre todo con patología ginecológica, por ejemplo, quistes de ovarios, salpingitis, embarazo ectópicos, pelviperitonitis, son siempre, por eso las mujeres, como vimos antes, se hace una ecografía generalmente antes de hacer el diagnóstico, antes de tomar la conducta quirúrgica. Puede ser, bueno, ahí divertículo de Meckel, diverticulitis secal, ileitis, adenitis mesentérica, algunas parasitosis, tienen ahí de todo un poco. Así que bueno, cuando se les pregunte diagnóstico diferencial de apendicitis aguda, tienen un montón para decir. Y es más, hay capítulos en algunos libros que hablan de síndrome de fosa ilíaca derecha, así que fíjense la importancia que se le da a este cuadro, ¿no?, a lo que es el diagnóstico diferencial. Bueno, el tratamiento es quirúrgico y el quirúrgico puede ser por cirugía convencional o puede ser por cirugía laparoscópica, que es microcirugía o cirugía mínimamente invasiva, como le quieran llamar. Ahí están los trócares puestos en la paciente esa es la disposición más frecuente para colocar los trócares, uno en el ombligo donde va la cámara, uno en el flanco a nivel de la espina ilíaca anterosuperior izquierda, un poquito hacia la línea media, y otro en la zona suprapúbica. Esa es la ubicación de los trócares para hacer la apendicitis aguda. Fíjense en estas fotos cómo tienen ahí arriba a la izquierda, cómo se ve toda la alteración de la grasa y cómo se ve la fibrina y el pus adentro del abdomen. A la derecha cómo están manipulando el apéndice, ¿no es cierto? Están manipulando el apéndice que se ve inflamado, están manipulando el meso del apéndice, el mesoapéndice, para colocarle la ligadura y los clips para poder sacarla. Acá abajo a la izquierda ya tiene ligada la base apendicular y acá abajo a la derecha ya está cortando el apéndice secal para sacarlo, ¿sí? Se saca siempre el apéndice tratando de no contaminar la pared del abdomen. Cuando se lo saca o adentro del trócar, que entra dentro del trócar de 10 milímetros de diámetro, que es o si no, se lo saca dentro de una bolsa, ¿sí? Se lo puede poner adentro de una bolsa para poder sacarlo, porque la idea es que no toque el apéndice secal, la pared del abdomen al sacarlo, para no contaminar la pared y no generar ningún absceso, ningún compromiso de la pared del abdomen. Bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones de tratamiento quirúrgico? Pueden ser un absceso de la herida, esa puede ser una, sobre todo del trócar donde salió el apéndice, donde se lo extrajo por contaminación a la salida. Puede ser también dentro de lo que es las complicaciones, puede generar algún absceso intraabdominal, eso puede ser por foco de material purulento que no se haya drenado bien, o puede ser por alguna complicación, se puede haber soltado la ligadura de la base y haber hecho un absceso, o puede haber algún otro motivo por el cual generó un absceso, ¿no? Bien. Y para ir terminando, lo que es el plastrón apendicular. El plastrón apendicular, como ustedes lo van a encontrar, no es otra cosa que es el cuadro apendicular, o sea, la apendicitis aguda, pero sin haberse sin haber desarrollado la evolución normal, porque ¿qué es lo que pasa en el plastrón? Todas las vísceras vecinas al apéndice secal, ya sea el intestino delgado, el epiplón mayor, etcétera, van y cubren el cuadro inflamatorio apendicular, le hacen como un cascarón por encima y bloquean el proceso inflamatorio. Por eso el cuadro tiene que tener más de 5 a 7 días de evolución.
para que uno diga que puede llegar a tener un plastrón apendicular. Generalmente tiene dolor en fosa ilíaca derecha y se puede llegar a palpar una masa en la fosa ilíaca derecha. Esto hay que tener en cuenta porque en algunos pacientes, sobre todo en pacientes añosos, uno puede llegar a palpar una masa en fosa ilíaca derecha y no solamente que puede ser un plastrón apendicular, pero puede ser también alguna patología neoplásica, o sea que hay que tener en cuenta eso, hay que estar bien seguro del diagnóstico. Generalmente el paciente está en buen estado general, eso es lo que lo caracteriza, a diferencia de la apendicitis o de la evolución de la apendicitis normalmente, que viene con dolor, viene no con un mal estado general, pero con signos de dolor y con náusea, vómitos. En este caso el paciente viene, entra caminando y les dice que se tocó algo en la fosa ilíaca derecha mientras se estaba bañando, lo más frecuente, los consulta a ustedes y ustedes hacen un diagnóstico, después le hacen una ecografía o una tomografía ya computada y determinan que el paciente está con un plastrón apendicular. Y el tratamiento se hace generalmente con tratamiento antibiótico por 21 días. Los primeros 5 a 7 días se hacen con tratamiento endovenoso, antibiótico endovenoso, y el resto de los días se completa con tratamiento médico en la casa ambulatorio. Si el paciente se complica, ese plastrón apendicular, ¿con qué se puede complicar? Generalmente con la formación de algún absceso dentro de todo ese conglomerado de asas y de epipleuron mayor y de todos los órganos vecinos. Y cuando se detecta el absceso, se puede drenar en forma percutánea, si se puede, como dice ahí. Se lo drena en forma percutánea, se saca el material purulento, se manda a cultivo y se evalúa. Y si evoluciona en forma desfavorable y no anda, no funciona con el tratamiento médico, el plastrón apendicular, se hace tratamiento quirúrgico. Pero de inicio el concepto es que el plastrón apendicular es de tratamiento médico, ¿sí? Un paciente con más de 5 a 7 días de evolución de su cuadro y con buen estado general. Bueno, apendicitis y embarazo es, bueno, más o menos lo que venimos hablando. Se puede presentar en cualquier trimestre del embarazo. Las dificultades que se presentan son, bueno, la localización, como dijimos antes, del apéndice. Acuérdense que va rotando. Los glóbulos blancos, generalmente en la mujer embarazada de por sí ya están aumentados, así que por el embarazo propiamente dicho, entonces es un poco más difícil por ahí tomarlo como referencia para ver si tiene leucocitosis o no, y también la posibilidad y la dificultad para hacer algún estudio radiológico por el embarazo, o sea, no le hacemos placa, no le hacemos tomografía, lo único que tenemos disponible para hacerla sin ningún problema es la ecografía. Puede haber un retardo en el diagnóstico, se lleva un retardo también en la cirugía y eso hace que por ahí el cuadro se pueda complicar, se pueda perforar y eso afecta directamente a la vitalidad fetal. Por eso dice ahí que el riesgo de cuando hay una apendicitis perforada en una paciente embarazada, el riesgo de mortalidad fetal va, fíjense, del 15 al 40% más o menos de los casos. Así que eso hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento más que oportuno. Bueno, el 10% de morbilidad tiene la apendicitis aguda con diagnóstico temprano y una apendicitis flegmonosa y un 40%. Flegmonosa es cuando hay compromiso, ¿se acuerdan que hablamos en la evolución? Compromiso venoso y compromiso arterial. En la apendicitis flegmonosa hay un compromiso, todavía estamos dentro del compromiso venoso, y la gangrenosa o la perforación ya cuando hay compromiso arterial. Así que la apendicitis flegmonosa es un escalón anterior a la gangrenosa y perforada, por eso tiene menor morbimortalidad. Y la mortalidad va del 0,5 al 1,3% de los casos en los pacientes que se hacen un diagnóstico temprano y llega hasta el 4% en los estadios más avanzados. No tiene mucha mortalidad, pero bueno, a veces el apéndice trae complicaciones y son importantes. Bueno, muy bien. Terminamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran, que no les haya quedado claro. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto al plastrón. ¿El drenaje lo hacemos siempre también? ¿El drenaje ¿Lo hacemos siempre o no? ¿El drenaje percutáneo, sí?
¿A qué drenaje te referís? ¿El drenaje percutáneo? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Se escucha que él no te está escuchando. Nico, no sé si me escuchás, pero ¿a qué te referías? ¿Al drenaje percutáneo? Sí, 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 sí. No siempre se hace en el caso que se complique con un absceso. Si se complica con un absceso y el paciente hace una colección, porque en el plastrón, imagínense que el apéndice queda metida entre todos los órganos que le hicieron el cascarón ese, que le circunscribieron el cuadro inflamatorio, y el apéndice normalmente, si uno lo tiene que operar, normalmente uno lo opera y no lo encuentra porque se degrada, es como que la infección se come el apéndice. En ese caso, cuando se forma un absceso y queda bloqueado y el absceso no responde con tratamiento médico porque es un absceso grande, tiene más de 3 a 5 centímetros, uno le hace tratamiento con drenaje percutáneo, siempre y cuando tenga el lugar y tenga la ventana para poder hacer la punción, porque a veces hay órganos por delante que no nos dejan hacer la punción. Lo más frecuente es que tengamos el colon, que no lo podemos punzar al absceso a través de la pared del colon, entonces bueno, hay que hacer tratamiento quirúrgico. Pero sí, en el caso de que haya absceso y que no responda con tratamiento antibiótico, ahí se hace el tratamiento percutáneo. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, Sí. esa mortalidad es en general teniendo en cuenta tanto los cuadros diagnosticados como los cuadros mal diagnosticados, sería como un promedio. Sí. La mortalidad es baja en los casos que están bien diagnosticados y bien tratados, y un poquito más alta en los casos que por ejemplo, vos diagnosticaste una apendicitis y tenía una peritonitis o tenía alguna otra complicación asociada. Pero en general sí es un promedio más o menos de lo que es el cuadro de morbi-mortalidad. Profe, otra pregunta, ¿en qué situación no me queda tan claro? Ajá. Uso la cirugía convencional o la cirugía laparoscópica, y si hay diferencia para la recuperación. La cirugía puedes utilizar la que vos tengas disponible. Las dos son válidas. Lo que pasa que, por ejemplo, en la cirugía convencional, cuando vos tenés un paciente que es obeso, que es un paciente con una pared abdominal un poco más difícil para trabajar, el tratamiento convencional, o sea, por la incisión convencional de McBurney, es mucho más dificultoso. Por eso hoy en día te estoy diciendo que más del 90% de los casos se hacen por cirugía laparoscópica, no solamente porque la cirugía en el interior de la cavidad abdominal es la misma, o sea, vos hacés lo mismo, pero tenés que ligar el apéndice, ligás el mesoapéndice y sacás el apéndice. Eso tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica es lo mismo. Lo que cambia es el acceso en la pared abdominal. Entonces eso te permite tener mucho mejor recuperación del paciente. ¿Por qué? Primero porque no le dejas una herida tan grande en la fosa ilíaca derecha. Las incisiones son muy pequeñas, haces dos incisiones de 10 milímetros y una de 5 milímetros, o sea que son incisiones muy pequeñas y el paciente se recupera muy rápido. O sea, si es un paciente que tiene que trabajar o si es un paciente que tiene que hacer alguna actividad, que muchas veces los pacientes tienen problemas, por ejemplo, con el trabajo, porque no pueden perder muchos días. Ese paciente que vos operaste por cirugía laparoscópica, a los 2 o 3 días ya puede estar en su trabajo, haciendo trabajo tranquilo, sin hacer demasiada fuerza, pero ya puede estar trabajando. En cambio, el paciente con la incisión de cirugía convencional de McBurney ya es una recuperación mucho más lenta, mucho más dolorosa, la reinserción laboral es mucho más tardía y la posibilidad de complicaciones es mucho mayor también, porque al tener una pared abdominal donde se estuvo trabajando es una cirugía sucia, con el apéndice secal puede tener riesgo de infección y de complicaciones de la herida. No sé si quedó claro la respuesta. Sí, gracias. Bien.
Bueno, ¿alguna otra preguntita, alguna otra duda? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, damos por terminada la clase. Cualquier cosa o cualquier duda me contacta, no hay problema. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere, por el mismo canal y a la misma hora. Dale, gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chicos, que la pasen bien. Gracias, profe. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.